Hola, ¿qué tal mis gamers? Anoche en el directo estuvimos viendo casi toda la actualización, pero son 5 horas. Por supuesto que si usted no lo vio, ahora tiene la oportunidad de ver acá este resumen, esta revisión que vamos a hacer aquí un poquito más rápida y resumida de los cambios de esta actualización. Entonces vamos a comenzar por lo primero y algo que la gente se preocupaba y era el tema del Infecario. Continuar al torneo del Infecario, sí, perfecto. Cuando vienes acá, sigue el torneo que teníamos. Dice acá que hasta el día 13 del mes próximo. Bien, no lo eliminaron, lo cual es bueno para el que no lo ha podido terminar, pues tiene una oportunidad de unos cuantos días más para seguir intentándolo. ¿Qué tiene de malo? Que hasta que no lleguemos a nivel 300, de hecho el daño bajó un poco por los árboles de Paragon, un poquito la penetración y todas estas cosas, que al final nada, no creo que sea del todo relevante, pero si ya el desafío en sí ya es difícil, pues si te quitas daño es peor, no. Entonces, pero nada, tenemos días todavía para terminarlo, así que perfecto. Por otra parte, aquí por supuesto, ya esto lo sabíamos, en dificultad normal sigue estando la sal, dificultad Averno 1, dejaron 5 jefes, ya Vita y todos esos jefes además lo eliminaron, jefes que claramente ya conocemos, y por último Averno 3 ni lo tocaron, tal cual teníamos en Averno 6, es ahora el Averno 3. En la siguiente actualización, sin duda vendrá una nueva dificultad y nuevos jefes probablemente, pero en la siguiente actualización, que debe ser ya cerca del aniversario, a principio de mes, no creo que demore mucho entre una actualización y la otra. Recuerden que es el aniversario y que probablemente hayan bastantes eventos y todo este tipo de cosas. Una nueva actualización casi seguro. Por otra parte, tenemos acá este iconito que no solo se obtiene por ahí, pudiera ir por acá también, tormenta, por varios lugares puede llegar a este menú de acá. Bien, y este menú que tiene ir directo para la búsqueda de la clase, digamos una pequeña historia que juegas con la clase. No necesariamente te tienes que cambiar la Tempest para poder hacer esta campaña. Usted le da y te va a dar el Tempest, aunque seas negromante, no importa. Lo mismo, hay una mazmorra de prueba para el Tempest y un plano fracturado para el Tempest. En todas estas actividades vas a jugar con el Tempest, sí o sí, tengas la clase que tengas. De todas maneras puedes ir directamente a cambiarte de clase. Puedes cambiarte sin ningún problema porque puedes regresar de nuevo a la casa anterior, puedes volverte a cambiar, puedes volverte a regresar. No tienes ningún problema en ese sentido. Por supuesto, por la parte de la dificultad, ya esto nos lo habían dicho ya, pero tal cual como mismo el Infecario, tenemos normal, Averno 1, Averno 2 ya viene siendo de nivel 100 en adelante y Averno 3 de nivel 200 en adelante. Recuérdense que ahora mismo el 300 es el máximo hasta que salga la siguiente actualización, que lo van a extender de ahí en adelante, ¿ok? Eso se viene y se cae de la mata. Por supuesto, el nivel, y esto es algo que usted tiene que saber, que creo que es importante. El servidor está en 270. No nos dijeron cambio respecto a cómo va a aumentar, pero la experiencia con cada nivel se mantiene. No es que subir de nivel ahora va a ser más difícil, va a ser exactamente igual al parecer. Y la reducción que tengo por estar por encima del nivel de 270 se compara a lo que teníamos anteriormente, por lo cual yo asumo que el lunes que viene tendremos el servidor en 280 y hay que subir 10 niveles. O sea, la mecánica va a seguir siendo la misma, solamente comprimieron los niveles, pero no se hace más difícil entre ellos. Toda la semana probablemente 10 niveles como hasta ahora, lo que quiere decir que el lunes próximo tendremos 280, ya ahí quizás ya hay personas que se puedan ir hasta 300 ya, o quizás un poco más cómodo el siguiente lunes cuando ya el servidor esté en 290, sin duda ya vamos a estar entonces en 300, que sería el level máximo. Ahí viene el aniversario y pues expanden más este nivel hacia arriba, ¿no? Muchas personas no les gusta este tipo de cambios que hicieron de venir de 1300 y es verdad que duele un poco, jode un poco, pero bueno, mientras no se pierda gran daño. Se perdió un poquito en los Paragon, se perdió un poquito, incluso llegando a nivel 300 se va a perder un poquito lo que teníamos en cuanto a daño y vida, pero no es tan relevante. O sea, creo que la afectación pudo haber sido peor, ¿no? Creo que pudo haber sido peor. Y ciertamente no podemos seguir subiendo a nivel de 1300, 2000, 2500 porque cada vez a un jugador que empiece nuevo se le hace más difícil. Entonces, esta compresión de alguna forma también tiene que el jugador que inicie solamente llega a nivel 300. O sea, le es mucho más fácil que llegar a 1300 incluso aunque tenga el 1500% de bonificación, al usuario dice, wow, tengo que subir 1300 niveles. No, mejor no juego. Ahora es 300. Es más cómodo, el usuario lo ve más alcanzable, el nuevo jugador. Y aprovecho que estamos hablando de nuevo jugador y le voy a dejar aquí el código de reclutar en pantalla y se lo voy a dejar también en el primer comentario, en la descripción del video, en todos los lugares. Si usted está volviendo al juego o va a iniciar a jugar, puede usar este código y a usted le van a dar por ser reclutado pues beneficios, recompensas, y a mí también por reclutar personas pues también me dan beneficios y recompensas dentro del juego. Así que un ganar, ahí tienen el código. Por la parte del mercado, vamos acá a revisar el mercado. Hicieron el cambio tal cual prometieron. Ahora miren, yo les quiero mostrar porque aquí con el ejemplo del meteorito, recuerden que ahora no se pueden comprar, digamos, algo más caro si hay uno más barato delante. Además de que esto evita un poquito a Susan, también va a evitar, pues, lamentablemente, lo que se pasa en platino de una cuenta a la otra. Pero bueno,
así es la vida. El punto es, por ejemplo, aquí tenemos una gema de 3 estrellas. Hay varias gemas, hay 3 gemas de 3 estrellas. Tienes que comprar esta porque es más barata. Sí o sí, tienes que comprar esa. No puedes comprar esta porque hay una con menor precio. Bien, lo cual le digo, evita un poquito esto de lo que les hablo. Ahora, por supuesto, sí puede comprar la de 4 estrellas porque es diferente. O sea, yo no tengo por qué comprar las que están delante de las de 4 estrellas porque para llegar a la de 4 estrellas, claramente puedo comprar esta directamente y si hubiera una de 5, también la puedo comprar. Sin embargo, la de 4 se opaca con esta de acá. Ahora, ¿qué pasa con este otro meteorito que está aquí? Tiene 2 estrellas igual que este, pero sin embargo, sí lo puedo comprar directamente y es que está a rango 2. O sea, ya ahí no se hace igual tampoco. Esto pudiera ser de hecho un escape de Susan. Esto se aplica para todo. Gemas pequeñas, tienes que comprar la más barata. No puedes hacer lo que se hacía de vender en 400 una cuenta a la otra. Ya no puedes hacer eso. Con las gemas pequeñas si no hay ningún tipo de variante. Cuando el precio es igual, puedes comprar cualquiera. Como ven aquí, 105, bueno, puedo comprar esta si yo quiero. Porque el precio es igual. Pero en el momento que el precio sea diferente, pues ya no puedes comprarla. Bien, esa es la nueva regla del mercado. En la piedra habilidad no va a aplicar porque es muy difícil encontrar 2 piedras iguales. Lo mismo con los familiares, no va a aplicar tampoco porque no me puede forzar a comprar una habilidad que yo no quiero. Yo voy a buscar familiar con la habilidad que yo quiero. Entonces no se trata de precios ni de cantidad de calidades, sino de que sean iguales y difícilmente te encuentres 2 familiares iguales. Aquí no hay, pero me imagino que sí va a aplicar la regla perfectamente y en todas las de 1 estrella y demás. Mientras el precio sea diferente, va a aplicar la regla. Miren aquí como una rango 5 se va de esa regla porque ya no es igual a la rango 1. Entonces este es el mayor cambio creo que le hicieron al tema del mercado. Creo que por ahí va, no veo algo más complejo que explicar aquí en este sentido. Como pueden notar claramente la ciudad está bajo un aguacero. Ya está prácticamente inundada, por supuesto, por la temática de la clase Tempest y demás. En cuanto a los árboles de leyenda, por supuesto, ya los cambiaron, pero les hice un video en el canal. Ya está explicadito cómo funcionan los nuevos árboles de leyenda y demás. Ya está todito y se lo voy a dejar aquí arriba el video linkeado y al final se lo pongo también para si quiere vaya directamente a ese otro video. Me parece que ahí explico de manera general la mecánica básica de cómo funcionara nuevamente este árbol para el que no lo comprende del todo. Por la parte de la tienda, que no se escapa tampoco, en la parte de la tienda tenemos tanto en los lotes, tenemos estos lotes temporales, pero nada especial, o sea, es más o menos, excepto que este segundo lote sí te da pues el cofre este de poder elegir entre 6 gemas, una que te quieras comprar, y este de aquí debe tener un precio mucho más elevado, probablemente $100 debe ser, que te deja elegir una gema de calidad 2 de 5 estrellas y aquí eliges 6 para que te dé una, o sea, te vas a ir sí o sí con 2 gemas de 5 estrellas y un 23 blasones y una recompensa extra ahí por estos cofres de acá. Y por la parte de cosméticos, que esto ha dado un poquitico más de que hablar, está el cosmético de piel de Grakin Polar, el cual cuesta aproximadamente unos $70 por lo que veo en la cantidad que pide. Bien, y tenemos este sencillo, que sería el Grakin anterior, pero solamente para la clase con la que lo compras. Bien, coleccionista con el portal 1500, si compras el estándar, el sin el portal te cuesta 1000 orbes. ¿Y por qué les digo esto? Porque si vamos aquí a este de 4500, bien, que por cierto a mí personalmente no me gusta tanto, ayer lo estábamos viendo en el directo, si vamos aquí podemos verlo con todas las clases, incluso con el bárbaro, no está lo bien que está el anterior. El anterior a cual me refiero, a este que están incluyendo aquí. Este sí vale la pena, pero este lo vendieron en un tiempo y luego lo quitaron. Igual que con el cruzado, ese escudo es, ya este sí es muy violento, con el bárbaro me encanta. Ok, con el bárbaro incluso más que con el cruzado. Está muy bueno esa jaula en la espalda y demás. Lo hace bastante épico. Pero la versión nueva ya no tanto, en mi opinión. Ya no tanto, en mi opinión. Ayer estábamos haciendo una encuesta. La mitad de las personas sí les gusta el de hielo. A mí personalmente no tanto. Por lo cual, lo que les quiero decir con todo esto es que si no les gusta, todas estas recompensas, por cierto, son temporales. Esto es solamente por 30 días. Que si no les gusta como tal el skin de hielo y demás, pero si le gusta puede elegir su clase, la que usted más juega, la principal, y comprarte la versión estándar. Ya digamos que estoy con el bárbaro, voy a ver este mismo, aquí no lo puedo cambiar ahora, pero si estás con el bárbaro te sale el súper durísimo ese con el bárbaro y te compras solamente ese. Ya si los quieres todos, sí te va a tocar, brother, te va a tocar sí o sí, pues comprarte este de acá, que te va a incluir lo de todas las clases, los portales de todas las clases, para todas las clases, y el de hielo, que les digo, a mí en lo personal no me gusta. ¿Qué sí tiene de bueno? Independientemente de que el skin no sea el más bonito del mundo, que están incluyendo este efecto especial, por ejemplo, al abrir cofres, cierto, un efectico parecido a lo que trae esto en Mercado Fantasmal, pero la verdad es que no llama mucho la atención este nuevo skin. Y aquí te lo dicen, mira, recoloración de cosmético especial.
es básicamente la recoloración de este. La senda del prodigio, por cierto, la senda del prodigio se reinició. Ya se reinició completamente. O sea que el que la quiere comprar ya puede venir desde nuevo y subiendo los niveles. La de temporada me refiero. Por supuesto que las anteriores ya no se van a reiniciar nunca más. En la parte de los eventos, vamos a revisar acá también. Tenemos el evento mazmorra de prueba de los Domados Tormenta. Y te dan 3 builds. Esto que tenemos aquí son 3 builds. Ya la PvE, digamos, son 2 builds PvE que nos muestran aquí básicamente cómo funciona. Tenemos la segunda configuración, que es otra build PvE también. Y por último la configuración PvP, que nos dan como básica, ¿no? Por supuesto que esto va a ir, hay que mejorarlo con el tiempo, ¿no? Pero como básica nos va dando esta de acá. Esto lo encuentra también en el inventario de usted, ¿no? Pero bueno, lo pusieron aquí para que elijas con cuál quiere entrar a la mazmorra. Tenemos el plano fracturado, que es con el personaje y que nos van a dar este skin con el personaje también. Este skin de acá es la de los Horádricos, que es la misma que se dio por preregistrarse en el juego al inicio del juego. Bien, y que también tiene el Caballero de Sangre, ahora la están incluyendo para esta clase. Además, a medida que vayas completando estas tareas, te van a dar este tipo de objetos que te deja elegir entre varias almas para ir obteniendo ese legendario que quizás tú necesitas, tú quieres para tu build, la que ya estás idealizando. Y aquí igual tienes un peto legendario y tienes un casco. De ahí puedes elegir un objeto. Quizás no entre todos, a lo mejor tienes 6 opciones, 8 opciones para que elijas, pero bueno, siempre me parece que está bien. Acá nos dan el mismo cosmético, pero del alma, un blasón y una llavecita y perla telúrica y 3 gemas. Eso es por hacer plano fracturado. Tenemos Marea Cesante, que viene siendo la campaña. Aquí podemos ver la cinemática que nos habían mostrado y demás. Eventos que están activos, Callejón de Sangre, ya esto estaba activo ya. Este se terminó por fin ya. Llegó el 23, conjura, esto es normal. Y reclutar a un amigo, que ya se los mencionaba en la parte al principio del video, de que si quieren usar pues el código mío, ahí lo tienen. En los logros, tal y como nos habían mencionado, bien, se va a la parte de legado, logros que tengan que ver con los jefes que desaparecieron del Infecario. O sea, van a seguir dándonos puntos y demás, pero ya no se pueden completar. Aquí nos dice, ya no se pueden completar los trofeos del legado. Ya, los de acá sí, aunque veo que hicieron un cambio aquí. En la progresión teníamos una barrita, realmente no sé por qué cambiaron eso, porque me gustaba más como estaba. Uno podía ver la barra, a menos que no quieren que veamos el límite de 7000 S, porque a lo mejor ni a 7000 llegaba. Sabrá Dios por qué eliminaron esa barra, pero bueno, ahí va. Y este último cambio por acá que nos había mencionado es que por supuesto resetearon la falla. Yo estaba en la 570, 80, no recuerdo bien, y ya nos bajaron a la 181, porque por supuesto esto, al bajar el nivel, todo esto pues bajó también, ¿no? Pero básicamente es lo mismo, ahí realmente no hay nada de qué preocuparse. Por último, algo que he estado escuchando, y ustedes también, es que suena un goblin acá en la ciudad. Cuando vienes caminando suena un goblin. Y la gente, bueno, pero no hay goblin en la ciudad, pero suena un goblin. Aquí nada es casualidad en la vida. Ese goblin debe ser algo. ¿Pero qué será? Bueno, en fin, algo es el goblin. Esperen el aniversario, que algo será. Se los dejo, pero cada vez que lo escuchen, recuerden que ¿qué será ese goblin? ¿Qué será ese goblin? Porque algo va a ser, mi gente. Entonces, sin nada más que decirle, si se me quedó algo, me lo hace saber en los comentarios, porque pueden haber detallitos por ahí que no vi. Me lo hace saber en los comentarios, ahí lo debatimos, lo comprendo, porque claramente yo de ustedes también aprendo mucho. Y nada, como siempre, hasta aquí el video. Si el contenido que hago les gusta, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.